espectacular el día aquí en Córdoba, al menos donde estoy. Está muy, muy bueno el clima. Así que yo creo que después de esta clase, varios van a hacer un poco de salida al aire libre como para disfrutar del sol después de tanto invierno que tuvimos encerrados. Así que, bueno, muchas gracias a todos por la puntualidad. Ahí conecté recién mi cámara, se ve que estaba demorándose un poco. Así que gracias a todos los que están conectados ahora. Se ve que hay muchos que todavía no han ingresado. Bueno, Carlos empezó eh, ingresando primero. Gracias, Carlos, Marisa, Víctor, Patricia, Alberto. Bueno, muchas gracias, chicos, por la puntualidad. Bueno, la clase de hoy va a estar bastante buena porque vamos a ver en combinación lo que es eh, la parte del sistema nervioso y también algunas patologías relacionadas al sistema nervioso y sobre todo que empiecen a conocer un poco la diferencia entre lo que es monoplejía, diplejía, cuatriplejía, todo ese tipo de cuestiones. También vamos a ver algo relacionado a lo que es parálisis facial, pero no en tanto detalle, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Va a estar linda esa clase, va a estar buena, pero para que vayan teniendo un poco de noción de que el sistema nervioso está lindo y es un sistema que se beneficia mucho con las técnicas de masaje. Eh, ¿Qué puedo decir con respecto a esto? Que hay técnicas de masaje que van a estimular el sistema nervioso y también va a haber técnicas de masaje que van a hacer lo opuesto, es como inhibirlo, digamos. Y cada técnica va a tener un objetivo en particular. Si la hacen al revés, por así decirlo, si ustedes lo que quieren buscar es relajar un músculo con técnicas estimulantes, probablemente ese paciente le generen mayor espasticidad y mayor rigidez, que es lo que no quieren lograr, digamos. Por ejemplo, un paciente con accidente cerebrovascular o un paciente con Parkinson, que le hagan una técnica de masaje para relajar esa musculatura y que de paso esa consecuencia de relajar el músculo implique relajar una articulación para que se pueda movilizar mejor, probablemente si a ese paciente le hacen técnicas estimulantes, van a lograr lo contrario. Entonces está bueno saber en qué casos sí vamos a poder hacer técnicas de masaje para mejorar un poco lo que es la parte de la relajación y en otros casos hacer una técnica para estimular músculo en pacientes neurológicos, ¿no? Pero bueno, todo eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Tengan en cuenta que todo este tipo de técnicas se hacen siempre en conjunto, en combinación con otros profesionales de la salud, sobre todo en el área de la quine, para que tengan una guía también de cómo pueden ir trabajando, sobre qué zonas y sobre todo coordinarse entre los profesionales, que eso es clave, digamos. Yo hago esta parte, vos haces esta, por así decirlo. Así que está re bueno. Bueno, entonces ya esta clase queda grabada por si a algunos les surge algo y tengan que retirarse o salirse de la clase, no hay problema, está siendo grabada, así que después se subirá para que la puedan tener a mano. Eh, Saco mi cámara para hacer más fluido el audio y la conexión. Y voy a compartir mi pantalla. Ahí se ingresó recién Daniel, también Guido. Bueno, gracias chicos por la puntualidad. Perfecto, entonces, y por estar un sábado, que sé que muchos quieren estar también con la familia, porque se trabaja toda la semana y después fin de quieren hacer un poco de vida familiar. Y, y están en una clase, así que está muy bueno también, se los súper agradezco. Entonces, sistema nervioso, uff, qué cuestión. O sea, yo sé que para los que han empezado a estudiar un poco de anatomía, capaz que es como lo que más les ha costado. Es poquito lerdo de entender. A mí también me cuesta muchísimo. Eh, ¿Qué les puedo decir del sistema nervioso? Vamos a ver lo que es la anatomía en sí, un poco de funciones, cómo se clasifica y también algunas patologías comunes, otras no tanto, pero para que tengan en cuenta que a veces se puede confundir ciertas patologías que por ahí no van a encontrar una congruencia entre lo que es una patología relacionada a sistema nervioso y otra relacionada a algo sistémico. Aquí se conectó recién otro alumno.
Entonces, como les decía, bien, volvamos a lo nuestro. Sistema nervioso, entonces, vamos a pasar por lo micro y después terminamos con lo macro, lo más chiquito primero, pero empezar con las funciones. El sistema nervioso tiene muchas funciones, pero yo las puedo resumir, chicos, en estas tres. A ver, voy a ver si me avisan ustedes por las dudas. No habrá escrito alguien en el chat. Si hay algún problema con la conexión, si se escucha trabado, avísenme por las dudas. El que quiera activar el audio me avisa por si estoy muy compenetrado con la clase. Entonces, funciones tienen muchas, pero yo las puedo resumir en estas tres para que se entienda de forma pedagógica y sencilla. Recepción de estímulo, análisis de información y respuesta. Esas cuestiones son clásicas dentro del sistema nervioso, pero les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en la recepción de estímulos, que es la primera fase, el sistema nervioso de alguna manera recibe mensajes desde afuera, por fuera del cuerpo y también por dentro del cuerpo, pero siempre es un mensaje que llega al cerebro, ¿no? Llega al cerebro, la corteza cerebral, ya sea por ejemplo un dolor del estómago, nos va a llegar un mensaje al cerebro, ya sea por ejemplo si tocamos una plancha caliente, ese también va a ser un mensaje que nos va a llegar a la corteza cerebral. Entonces, todo tipo de mensaje que llega se analiza después en esa segunda fase, se analiza la información, si ha sido una información de dolor, de calor, de frío, de tacto, de presión, un dolor interno que nos esté generando alguna víscera. Entonces, ese tipo de informaciones se analizan y después se manda la respuesta en base al análisis previo. ¿Cuál será la respuesta? Y bueno, por ejemplo, mecanismos de supervivencia. Si tocamos una plancha caliente, sacar la mano rápido. O si nos duele la panza, por ejemplo, tomarnos con la mano la zona del abdomen, por ejemplo, y agacharnos un poquito, generar una respuesta también motora en la cara, como de sensación de dolor. O sea, esa es una respuesta. Todo eso pasa en milésimas de segundo. Lo que ustedes están haciendo ahora también es, de alguna manera, prestando atención a esta clase, todo lo que sean las funciones del sistema nervioso están activas, pero muy, muy activas. Entonces, reciben muchos estímulos. El estímulo auditivo, como yo les estoy hablando, el estímulo visual, porque están viendo las diapositivas. Si alguno está con el celular o la compu y está tocando el escritorio, si toca el escritorio y está frío, eso es una sensación también. Todos esos son estímulos y llegan al cerebro. Se analiza la información y se manda una respuesta. Entonces, gracias a que todo eso se da, nosotros podemos de alguna forma ir intercambiando información con el medio. Y todo eso es posible gracias a esta estructura fundamental. O sea, en sí también obviamente corteza cerebral, médula espinal y muchas otras componentes, ¿no? Pero la neurona es como la célula específica del sistema nervioso. Tiene muchas partes, ahí la vamos a estar viendo ya en breve, pero como verán tiene como unas hilachas, como unos hilos ahí que se ven, que son las dendritas. También se ven esa manguerita así como azul, rodeada de unas cositas amarillas que son la vaina de mielina, ya van a ver para qué sirve también. El punto rojo en el medio de lo azul, que es el núcleo, botones sinápticos, o sea, todo esto tiene sus funciones y está re bueno para que podamos ir viéndolo de a poco a cada uno de ellos, pero sepan que esto permite, lo primero, recepción de estímulos, análisis, información y respuesta. Todos los mensajes pasan por esa estructura. Si esto no estuviese en nuestro cuerpo, no tendríamos información para mandar, para enviar, ni mecanismos de respuesta, ni nada. Seríamos como un ente caminando, digamos. Entonces es fundamental la neurona. Dentro de lo más micro, a nivel de cuerpo, porque cuerpo vendría a ser toda esta parte, eso que ustedes ven en azul, y que después se desprenden ciertas ramificaciones y lo que está por dentro que es rojo, que es el núcleo. Eso básicamente vendría a ser la neurona o el cuerpo, mejor dicho, el cuerpo de la neurona. Nosotros en medicina le decimos soma, el cuerpo, que ese cuerpo tiene muchas cosas que para los que han visto biología hace mucho en primer grado no creo que era el primer año de secundario, todo lo que era célula, membrana celular,
el núcleo, nucleolos, centriolos, lisosomas, mitocondrias. Todo esto forma parte de la neurona y de la célula misma, que es la célula nerviosa. Obviamente no voy a entrar en detalle hablando de qué es la membrana celular, qué función tiene el citoplasma, centriolos, porque si no sería una clase bastante larga, pero eso para los que quieran indagar un poco, pueden ver el material bibliográfico, descargarse también libros relacionados a fisiología, en donde ahí se habla de célula primero. Es un poco denso, pero está bueno para que le interese más información. Entonces, este es el cuerpo o el soma, que vendría a ser esta imagen que estábamos viendo, todo lo azul. En el medio, el núcleo, que ahí tiene todo, obviamente, ADN y ARN, que vendría a ser la información genética, es clave. Entonces, esto que ven ustedes en amarillo se llama vaina de mielina. Es como si ustedes estuviesen viendo, por ejemplo, vamos a poner esta imagen, como si fuese un cable. ¿Vieron los cables que tienen el cobre por dentro para transmitir electricidad? Bueno, aquí es más o menos lo mismo. El cable tiene por dentro un cobre y eso transmite electricidad, porque el cobre tiene esa función de captar electricidad, traspasarla también. Entonces, para que podamos aislar ese cobre y que no genere contacto con otros medios para no hacer más corriente, tenemos que ponerle un plástico, ¿tá? Así que ustedes verán que es lo mismo que un cable. El plástico por fuera, que es como una goma, después creo que tiene un plástico más así eh, aislante y después se ve el cobre por dentro. Bueno, en el axón, que vendría a ser esta imagen, aquí que están viendo la neurona, ese se llama axón, es lo largo, lo que tiene amarillo por fuera y azul por dentro. Eso azul es el axón, es el cobre. Y lo amarillo se llama vaina de mielina. Todo lo amarillo recubre al axón, lo protege, sobre todo para que no se llegue a cortar o se lesione, porque si se imaginan es como un cable, si ustedes al cable lo cortan o lo empiezan a ver un poco pelado, ya la información que transmite no es la misma, o a veces hasta no puede llegar corriente, porque el cable está deshilachado, cortado o maltrecho. Entonces, con el axón pasa lo mismo. Esa vaina de mielina lo recubre. Ahora, ¿por qué esa vaina de mielina, esa parte amarilla que ustedes ven, no es completa, sino que es como por pedacitos? ¿Ah? Como si fuese que hay interrupciones en cada una de esas vainas. En vez de ser algo continuo, como una manguera o como un cable, ¿por qué tiene esas interrupciones? Bueno, es a propósito. Las interrupciones se llaman nodos de Rambier. Rambier por el médico que lo descubrió, obviamente. Esos nodos de Rambier tienen esa interrupción porque el mensaje no pasa de forma continua, sino que va pegando saltos. Entonces llega más rápido el mensaje. Por eso está hecho así a propósito. Y bueno, obviamente porque recubre el axón, que vendría a ser como el cobre, para que se transmita la información. Porque aquí estamos hablando, si hacemos esa analogía que yo recién la hice con el cable que tiene cobre y transmite energía o transmite electricidad, el cuerpo también tiene electricidad. Y esos mensajes de información, de tocar una plancha, de que nos duele la panza, o cualquier otro tipo de mensaje que viaja al cerebro, no es más ni menos que corriente, chicos, es electricidad. Y estamos hablando de 6 voltios. El cuerpo tiene 6 voltios de electricidad. Por eso es que cuando uno se baja del auto, por ejemplo, toca la puerta, le pega el chispazo, es corriente eso. Entonces estamos hablando de lo mismo. Y obviamente hay otro tipo de neuronas dentro del sistema nervioso que se llama neuroglia. La neuroglia es lo que de alguna forma es una matriz que rellena todo lo otro que tiene que ver con la neurona, le da soporte, lo nutre también, así que es fundamental. También se le dice glía, es todo lo que está alrededor de las neuronas para que sea un sustento, un soporte, una matriz. Así que es muy importante también. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este tipo de célula no transmite información, solamente hace de soporte de matriz para las neuronas, que son los protagonistas, que transmiten información. Igual, una no está sin la otra, de cualquier manera es así. Entonces, esto de la información que yo les decía, chicos, se llama sinapsis.
de mandar un mensaje de una célula a otra o de neurona a otra, así se llama sinapsis. Si estamos mandando un mensaje de dolor porque tocamos la plancha y nos quemó, ese mensaje pasa por millones de neuronas, cada una se conecta con otra en milésimas de segundo hasta que ese mensaje, que es corriente, llega al cerebro. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de los botones sinápticos. Entonces, van a ver ustedes que hay dos tipos de sinapsis. Estas son preguntas de examen, por lo general, en los exámenes que tenemos de masoterapia, que es al final. Una sinapsis química y otra que es eléctrica. La química demora un poquito más, es más lenta y se usa en general para todo lo que tiene que ver con alimentarse, por ejemplo, agarrar un tenedor o peinarse o escribir o caminar, digamos, cualquier tipo de mensaje que no requiera urgencia, utiliza la sinapsis química. ¿Y cómo es? Tenemos por un lado una neurona A, por decirlo, que es su izquierda, y una neurona B, que es la neurona derecha, ¿no? Entonces esta neurona A tiene esas pelotitas que ustedes ven que son vesículas que tienen puntitos rojos. Esos puntitos rojos son mensajes de dolor, por ejemplo, mensaje de tocar algo que esté frío, o un mensaje que tiene que ver con, no sé, levantar una botella, o cualquier cosa que necesite del sistema nervioso para hacer la coordinación. Entonces esos mensajes, chicos, llegan a la membrana presináptica. Una vez que llega ahí, esa vesícula se revienta y pasa el mensaje y llega a la neurona siguiente y así sucesivamente hasta que llega al cerebro. Y una vez que llega al cerebro, esa información se analiza y se manda una respuesta. ¿Bien? Así funciona la sinapsis química. ¿Es más lenta? Sí, pero estamos hablando igual de milésimas de segundo, a comparación de otra sinapsis, que es esta, que es la eléctrica, en donde aquí, si bien también hay mensajes que pasan de una célula a otra, lo hacen con corriente, mucha corriente, electricidad que llega desde una neurona A una neurona B, como ven aquí en el ejemplo. Entonces llega la electricidad, la membrana se despolariza, pasa el mensaje y llega a la otra neurona y así sucesivamente hasta llegar a la corteza. Lo que pasa es que esta es mucho más rápida porque se requiere una respuesta rápida, sacar la mano de la plancha, por ejemplo. Así es la cosa. Entonces, hemos visto por un lado lo que es la neurona, por otro lado lo que es la sinapsis química y eléctrica, y la clasificación de este sistema es bastante sencilla, porque tenemos sistema nervioso central, en general en la bibliografía van a encontrarlo como SNC, SNP para sistema nervioso periférico y SNA sistema nervioso autónomo. Los tres son muy distintos, pero tienen en común que obviamente tienen neuronas, membranas sinápticas, sinapsis también, muchas cuestiones en común, pero se diferencian sobre todo en los órganos que lo componen y sobre todo en las patologías. Tengan en cuenta que cuando el sistema nervioso central se lesiona por algún golpe, un traumatismo, alguna infección o cualquier cosa, las patologías en este sistema son complejas, son muy difíciles de tratar y algunas dejan secuelas. Ahora, cuando hay patologías relacionadas al sistema nervioso periférico, son menos complejas en sí, obviamente hay algunas salvedades, pero son de buen tratamiento y pronóstico. Lo mismo con el sistema nervioso autónomo. Entonces, veamos cómo es la del sistema nervioso central. La del central participa en el encéfalo, ¿bien? Con todas sus partes. La médula espinal también participa, pero solo la parte proximal, lo que está cercano al cuello, y después los pares craneales. Esas tres cosas que las vamos a ir viendo ahora en breve. Esto de pares craneales son estos, chicos. Son pares craneales nerviosos, son 12 en total, y cada uno tiene una función específica. El primero de ellos se llama olfatorio, tiene que ver con la parte del olfato, el sentido del olfato, ¿no? El óptico, que tiene que ver con la visión, motor ocular común y motor ocular externo, que es el 3 y el 6, esos dos tienen la función de mover el globo ocular. Cuando nosotros miramos hacia los costados hay músculos que hacen eso. Bien, obviamente para que podamos ver también necesitamos del óptico, pero esos dos son fundamentales para los movimientos de los ojos. El número 4, que es el patético, después tenemos el trigémino,
El trigémino es que está relacionado a todo lo que es la parte de la cara y va en conjunto con el facial, que es el 7. Las parálisis faciales a veces afectan ese nervio como un virus y hace que el músculo se paralice y la piel se pegue al músculo y quede tensa, entonces las arrugas se empiezan a borrar del lado paralizado. Ya les voy a mostrar cuando tengamos otra clase de parálisis facial cómo darnos cuenta si la parálisis facial es periférica o si es central, y si con la masoterapia, la kinesio y los ejercicios ese paciente se puede mejorar. Así que está muy buena la clase que vamos a hablar sobre eso específicamente. Después obviamente está el número 8, que es el auditivo o vestíbulo coclear, que no solo tiene que ver con la audición, sino con la parte del equilibrio. Por eso no sé si ustedes habrán visto que en el boxeo a veces está prohibido, o creo que ya no, pero los golpes en la zona de la oreja al luchador lo desestabilizan, porque están pegando en la zona vestíbulo coclear, todo lo que es la parte de la audición, ahí tenemos el centro del equilibrio también. Entonces, son complejos esos golpes a ese nivel. El número 9 es el glosofaringio, junto con el 10, relacionados a todo lo que es la parte del sistema digestivo. El espinal es el 11, se llama accesorio también, y el hipogloso mayor relacionado con la lengua. ¿tá? Son 12 pares craneales. Si hay lesiones a este nivel, son muy complejas, dejan secuela, ¿sí? Por eso les decía que tratemos de ver eso como relacionándolo a las patologías. Lo que estaba hablando también era del encéfalo, porque volviendo a la imagen principal teníamos pares craneales, encéfalo y médula. Entonces ya hemos visto pares. El encéfalo es justamente la corteza motora, todo lo que es el cerebro. Vemos lo que es el lóbulo occipital, parietal, lóbulo frontal, el temporal también. Y les hago una pregunta, a ver, ¿quién se anima si ya vieron sistema nervioso? Esta es difícil, pero si se animan, no hay problema si se equivocan. ¿Cómo se llama la estructura que está por debajo de la parte verde del lóbulo temporal? Que es medio grandecita, esa marrón, que no tiene nombre, no está indicada en ninguno. Fíjese que no es un lóbulo, pero ¿cómo creen que se llama? Tiene función con el equilibrio y con la coordinación fina. ¿Quién se anima? Empieza con cere. No es cerebro, sino que tiene otro nombre parecido. Cerebelo. Bien, perfecto, ahí, el cerebelo, ahí vamos. Buenísimo el cerebelo, fundamental también. Coordinación fina. Cuando escribimos, por ejemplo, fundamental, el cerebelo actúa al máximo. Y bueno, también el equilibrio, clave. Entonces ahí están viendo el encéfalo. Tenemos también otras partes relacionadas con el tallo encefálico, el mesencéfalo, el puente de Barolio, el bulbo raquídeo, lo que había dicho recién una de las alumnas, cerebelo también. Bien, ¿qué hace el mesencéfalo? Como para hacerlo un poco resumido, conduce todo lo que sean impulsos motores o sensitivos. Bien, coordina los movimientos oculares, por lo tanto está en relación directa con el par craneal 3 y el 6, motor ocular común y bueno, el 4 el patético también, pero el 6 relacionado a motor ocular externo. Entonces, en el mesencéfalo hay distintas patologías que se pueden dar. Poco comunes, pero está bueno que los vean. ¿Qué les puedo comentar respecto a esto? 3 patologías. Las 2 primeras son raras, tal vez no la han escuchado nunca, pero la última sí la han escuchado, el Parkinson. ¿Cuáles son las causas de estas patologías? Sobre todo isquemias, hemorragias y tumores. Las hemorragias seguro saben lo que es cuando se revienta una arteria y disemina sangre por un tejido, ¿bien? Provoca lesiones. El tumor obviamente ya conocen más o menos lo que significa, y la isquemia es cuando una arteria se tapona y no llega sangre a un tejido y ese tejido empieza a necrosarse, se infarta, ¿bien? Entonces también provoca lesiones. ¿Qué les quiero mostrar? Fíjense, síndrome de Weber. Ahí tenemos síndrome de Weber. Este paciente está complicado porque no se sabría bien cuál es el lado afectado. Bien, ustedes por un lado ven una desviación hacia la derecha, la parte izquierda también está afectada, es difícil de ver. Yo por ahí les sugiero mucho a los alumnos que cuando ustedes quieran ver cuál es el lado afectado, sobre todo en estos casos que toda la cara más o menos está difícil de... Fíjense, la mayoría por ahí puede decir el lado derecho del paciente.
que ustedes mirándolo desde la compu es el lado izquierdo. Pero en realidad, si se fijan, el lado afectado del paciente es el lado izquierdo, o sea, el lado derecho nuestro. Si se fijan en detalle, van a ver, vamos a ver si le hacemos un zoom aquí. Ahí está. En este zoom, fíjense que podemos ver las arrugas. Las arrugas del lado derecho permanecen intactas, por así decirlo. Fíjense la frente. Del lado derecho del paciente vemos las arrugas de la frente, pero del lado izquierdo están borradas. Después vemos las patas de gallo, como se dice comúnmente a nivel de los ojos. En el lado derecho están presentes, pero las arrugas del lado izquierdo ya no están. Fíjense la parte de la boca con la nariz, ese pliegue que sabemos notar también está del lado derecho, pero del izquierdo no. Entonces, este paciente tiene una afectación del lado izquierdo. Bien, entonces justamente lo que se trata de diagnosticar, por así decirlo, es de qué lado vamos a trabajar con los pacientes, de qué lado se estimula para que ese músculo se active y vuelva a estar tonificado y la piel ya no se pegue, porque eso es lo que está provocando la falta de arrugas del lado izquierdo, que el músculo se pone tenso, se paraliza, la piel se pega al músculo y se borran las arrugas. Entonces, eso es lo que pasa con este paciente. El lado derecho está sano a nivel externo, digamos. El lado derecho de este paciente está sano, pero el izquierdo sí está paralizado. Ahora, una cosa es lo que vemos de afuera y otra cosa es lo que se ve por dentro con los estudios de resonancia magnética, por ejemplo. El problema de este paciente a nivel mesencéfalo lo tiene del lado derecho, bien, a nivel interno, a nivel cerebro. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que los hemisferios trabajan de forma cruzada. Si el paciente tiene una alteración interna del cerebro del lado derecho, en la cara se le va a notar del lado izquierdo. O en el cuerpo, por ejemplo, brazo izquierdo, pierna izquierda. Pasa con el accidente cerebrovascular lo mismo. Si la isquemia o la hemorragia de un paciente X que tiene accidente cerebrovascular tiene un problema interno a nivel de cerebro del lado derecho, todo el lado izquierdo del cuerpo se va a ver afectado, ¿sí? Así que eso para que lo tengan en cuenta. Miren este otro signo, síndrome de Weber, también. Anisocoria tiene esta paciente. ¿Qué significa anisocoria? Que va a tener las pupilas asimétricas. Una va a estar contraída, otra va a estar dilatada, ¿sí? También para que lo tengan en cuenta, cuando se ven casos así es porque es un paciente, digamos, con una alteración del sistema nervioso central. Y siguiendo con el puente de Barolio, de todo lo que es el tallo cerebral, el puente de Barolio, porque ya hemos visto un mesencéfalo, tiene distintas funciones y sobre todo muy, muy vitales. Lo que es la parte del ritmo de los movimientos respiratorios, o sea, controla el diafragma, ¿sí? Si el paciente tiene un golpe en la nuca, por ejemplo, o choca con una moto, o se cae de una altura importante y se golpea la cabeza, se lesiona el puente de Barolio, o hay mucho líquido intracraneano y eso hace que el puente de Barolio se afecte, puede que el diafragma quede paralizado y el paciente puede entrar en paro respiratorio, ¿sí? Entonces tengan en cuenta también esas cosas que, como les decía, están en relación con las patologías del sistema nervioso central. Son complejas, a diferencia del periférico, por ejemplo, que no son tan complejas, pero igual llevan su tiempo. También el puente Barolio está relacionado con el sueño y la vigilia, ¿sí? Y el bulbo raquídeo, que está ahí más abajo del puente de Barolio, tiene una función sobre todo muy importante con el sistema cardíaco. Bien, igual ya sabemos que el corazón tiene su propio ritmo sinusal. Por eso es que el corazón es el órgano más importante del cuerpo, porque si el sistema nervioso por algún golpe o por algún accidente, el paciente queda en estado vegetativo y no le funciona nada, ni siquiera el sistema respiratorio, el corazón sigue impulsando sangre. Bien, nunca va a necesitar un aparato externo, pero el sistema respiratorio sí, por eso se usan las máquinas de respiración artificial. Bien, entonces por eso es que siempre se dice que el corazón es el órgano más importante. No depende de nadie, sigue funcionando a pesar de. ¿Ah? Controla también la tos, el bulbo raquídeo,
el vómito, la deglución, el estornudo. Se ven casos, por ejemplo, no sé si alguna vez habrán visto o habrán escuchado, cuando hay accidentes de tránsito y los pacientes se golpean la cabeza, sobre todo esos que no llevan casco y que ven que de un momento a otro empiezan a vomitar y vomitan mucha cantidad de líquido, vómitos a chorro se le dice en semiología. Cuando pasa eso es porque algo se ha afectado en el bulbo raquídeo, o sea, un golpe fuerte que ha tenido el paciente y empieza a hacer vómitos a chorro, totalmente distintos a los vómitos comunes que uno tiene porque le duele la panza o ha comido algo pesado o algo en particular. Estos son totalmente distintos. Entonces, cuando los paramédicos, los médicos que asisten a esas personas ven algo así, urgente lo llevan a al hospital para poder hacerlos ver, sobre todo para ver cómo está el estado de conciencia y la parte de bulbo raquídeo, tallo encefálico, lo que estábamos viendo. Y después, como les decía, la médula espinal, que también forma parte de lo que es sistema nervioso central y periférico también. Aquí nosotros estamos viendo la médula espinal y ustedes dicen, che, pero la médula no era algo como una manguerita delgada que recubre todo, que sigue el camino de la columna vertebral. Sí, es cierto, lo que pasa es que aquí la estamos viendo desde arriba. Es como que le hicimos un corte a la médula y la miramos de arriba. Estamos cortándola a la mitad y vemos de arriba. Una visión o vista superior se le dice. Entonces vemos dos sustancias ahí, o dos. La mariposa que está en color marrón, que nosotros le decimos en medicina sustancia gris, y lo otro blanco, sustancia blanca. Bien. Entonces, la sustancia gris está formada por todos los cuerpos de la neurona. Vuelvo a la primera diapositiva. ¿Se acuerdan esta? Eso azul que ven. Bueno, todos los cuerpos de esas neuronas forman la sustancia gris. Y la sustancia blanca está formada por los axones y las dendritas. Prolongaciones cortas y largas. ¿Sí? Eso les quería comentar, por eso volví. Hablar después de lo que es las astas dorsales, laterales, ventrales, los cordones y los surcos, es meternos más en detalle, porque cada una de esas cosas tiene funciones. Yo les digo cosas porque para no ponerles nombres propios se hace mucho más largo y más técnico, pero no los quiero aburrir con eso, pero es muy largo todo lo que es sistema nervioso central, por lo menos a mí en la facu, lo que más me ha costado aprender, pero después me ha gustado, al fin y al cabo está bueno, interesante saberlo. Pero tengan en cuenta que la médula, chicos, sufre de lesiones, y muchas. Sobre todo se dan parálisis, bien pérdida de sensibilidad, a veces en casos más extremos falta de control de esfínter al nivel del paciente. Entonces un paciente va a tener que usar pañales, va a tener que ser asistido por otra persona y a veces se bloquea el sistema simpático. Ya van a ver esa parte, pero para que entiendan lesiones medulares está bueno mostrarles esta imagen. ¿Qué les dice esta imagen? Yo les hago un resumen en pocas palabras. Cuando hay una lesión medular, o sea, si hay una lesión en la médula espinal, mientras más alta sea, peor. ¿Qué significa eso? Que si la lesión es, por ejemplo, en las cervicales, desde ahí para abajo no funciona nada, ¿sí? O sea que si tenemos una lesión de un paciente que sea lesión medular, ojalá que sea lo más baja posible, porque significa que de ahí para arriba la cosa funciona, pero de ahí para abajo no. Entonces, eso determina muchas veces lo que es si el paciente queda cuadripléjico, tetrapléjico, monopléjico, que ya lo vamos a ver ahora en las diferencias. Por ejemplo, ahí vemos una imagen que dice lesión 4 en la C4. Cuarta cervical significa C4. Entonces un paciente que va a tener cuadriplejía, tetraplejía, que se afectan los 4 miembros, ¿sí? Lesión en C6, sexta cervical. Parálisis en la parte baja del cuerpo, parálisis parcial de los brazos y piernas. Hay algunas que implican falta de control de esfínter, en algunas otras no, pero tengan en cuenta eso que yo les dije al principio. Mientras más alta la lesión en la médula, peor. Entonces, aquí se ven varias cosas. Monoparesia o monoplejía significa que afecta un solo miembro, puede ser derecho o izquierdo, ¿sí? Generalmente es el brazo. Después tenemos la diplejía, que afecta a ambas piernas. Después tenemos la hemiplejía, que es el accidente cerebrovascular que ustedes saben escuchar muchas veces. Siempre va a afectar el mismo lado, tanto del brazo como de la pierna. Cruzado no va a ser nunca.
porque sería un paciente con los cables cruzados, por así decirlo. Nunca se va a afectar el brazo derecho y por otro lado la pierna izquierda. Eso es rarísimo que se dé, o sea, yo creo que hasta imposible por una cuestión anatómica, digamos. Y después la tetraparesia, cuadriparesia también o cuadriplejía afecta a los 4 miembros. Un paciente que ahí generalmente también se le afectan los esfínteres, ¿tá? Pero eso para que tengan en cuenta estaba bueno para que lo puedan saber la diferencia. La que le sigue es el sistema nervioso periférico, en donde ahí tenemos los nervios cervicales, que son 8, no 7 como la cantidad de vértebras, porque aquí estamos hablando de que hay un nervio más que sale por debajo del cráneo, entonces ese es un extra. Después ya tenemos los 12 nervios torácicos, lo mismo que las 12 vértebras torácicas. Lumbares son 5 en el sacro y un nervio coxigio. ¿Bien? Entonces ahí tenemos nervios periféricos. Aquí les muestro una imagen que se entiende mejor. Esa es la médula de vuelta, cortada a la mitad y se ve una sección. Lo que está en naranja es la sustancia gris. Después vemos ahí ciertas prolongaciones y se forma el nervio raquídeo. Las capas que están viendo se llaman dura madre, aracnoides y pia madre. Esas son las capas meningias, que son como una especie de hueso que recubre a la médula, pero un hueso flexible. Obviamente después lo recubren las vértebras a todo esto. Fíjense ahí en la imagen. Por eso es que es difícil que un paciente se lesione la médula, salvo que sea un impacto muy fuerte, ¿sí? Una caída desde un andamio de 3 pisos, un golpe, un accidente por ir a 120, por así decirlo, algo complejo. Entonces, está muy bien protegida la médula, muy bien protegida, bastante bien. Pero siempre hay lesiones también, de igual forma. Entonces, todo esto es sistema periférico. A veces los nervios periféricos se comprimen y eso les va a dar a ustedes, por ejemplo, un paciente que tiene hormigueos, que les dice, mira, me duele la mano, pero aparte tengo como unas hormigas que me andan caminando, pareciera ser que tengo como una electricidad que me da aquí. Algunos pacientes dicen, siento como ardor o que me queman las manos. Y eso tiene que ver con el sistema nervioso periférico. Es porque algún nervio está comprimido y hace que se den esas sensaciones. Bien, muchas veces se mejora mucho con técnicas de masaje relajante en la cervical, cuando estamos hablando de eso. Porque si se fijan en la imagen aquí, todo lo que esté relacionado con la parte cervical y primeras vértebras torácicas van al brazo. Bien, lo que está en color violeta. Entonces, si el paciente tiene una alteración o una compresión nerviosa en la 4ª vértebra cervical, en la 3ª o en la 5ª, probablemente la sensación de hormigueo vaya para las manos y los dedos, ¿sí? Entonces, ahí está bueno también indagar un poco. Y saber diferenciar, porque no siempre el problema va a ser cervical, puede que el problema esté específicamente en las manos y el paciente tenga túnel carpiano, por ejemplo. Entonces, es entrar un poquito en detalle. Ese es el sistema nervioso periférico, que también está relacionado con distintos órganos, chicos. Como ustedes verán, a veces los problemas del estómago no tienen que ver con el estómago en sí. Puede que el problema esté relacionado a las vértebras dorsales 8, 9, 10, 11 o 12, que haya una compresión nerviosa. Entonces, si el nervio se comprime por culpa de los huesos que están mal posicionados, porque hay una subluxación o algo en particular, ese nervio va a transmitir información errónea. Es como que ese mensaje va a llegar al estómago de forma irregular y el estómago se va a sentir un poco de dolor en la parte de las capas que lo recubren. Entonces, a veces al paciente en esos casos se le da un medicamento para el estómago en sí, algún omeprazol o un Uvasal o algo que tenga que ver con un medicamento que le calme el dolor y el paciente no se le pasa. Y es porque está el problema a nivel de la columna, ¿sí? Entonces todo se analiza en estos casos. Pero vean qué importante que es conocer un poco esto y saber que a veces los problemas en una víscera no tienen que ver con la víscera per se, que a veces el problema es la columna vertebral. Y usted dice, ¿qué tendrá que ver la columna con el riñón, por ejemplo? No, sí tiene mucho que ver. Bien. Y después está el sistema nervioso autónomo, que este sistema es muy bueno porque de alguna forma nos prepara para las emergencias. Por ejemplo, si uno va caminando por la calle, no sé si les ha pasado, es la típica,
va tranquilo por una vereda, caminando tranquilito, pensando en cualquier cosa menos en lo que hace. Entonces va caminando y de repente aparece la típica, ¿no? Un perro que ladra que está detrás de una reja. Claro, se nos ponen los pelos de punta. ¿Qué es lo que pasa en esos momentos? El sistema simpático se activa para un mecanismo de defensa, nos prepara para la huida, para correr o para hacer algo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Se nos dilata la pupila. La pupila se nos dilata. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que queremos es ampliar la visual. Entonces, para salir corriendo, en el caso de que el sistema simpático detecta peligro, porque hay un perro que nos ladra, entonces no nos dimos cuenta de que está enrejado o con algún tipo de soga, pero igual el ladrido nos impactó, entonces se activó el sistema simpático, las pupilas se dilataron para mayor campo visual, la parte de los bronquios se empieza a relajar, de alguna forma, ¿saben para qué? Para que reciba más aire, más oxígeno, porque nos está preparando para que empecemos a correr rápido. El sistema cardíaco se acelera también, la glucosa se empieza a estimular por parte del hígado. Bueno, muchísimas otras funciones que se activan que nos preparan para la huida. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Seguimos caminando, nos pusieron los pelos de punta, el perro que ladró, empezamos a caminar, pasa el tiempo, aumentamos las cuadras y resulta que el peligro va pasando. Entonces participa el sistema el parasimpático, la pupila se contrae, se reduce el latido cardíaco y todo va bajando de a poquito. Es como que el sistema cardíaco, por así decirlo, nos pone en quinta velocidad, si fuese un auto, y el parasimpático nos va bajando, no de quinta a primera, sino de quinta a cuarta, tercera, segunda, primera, de a poquito. Es como que no, si no sería nocivo. Perfecto, Flor, sí, no hay problema. Queda grabada la clase, así que va a estar grabada. Entonces eso, chicos, comentarles que las funciones del sistema nervioso autónomo son muy, muy importantes. Nos preparan para un mecanismo de emergencia. Hacen totalmente lo opuesto. Una dilata la pupila, el otro la contrae. Uno estimula la salivación, el otro la inhibe. La parte de la frecuencia cardíaca se aumenta y el parasimpático la disminuye. Sistema respiratorio, lo mismo, se contraen los bronquios en el parasimpático, en el simpático se dilatan, se contrae la vejiga en el parasimpático y se relaja en el simpático. Es decir, funciones totalmente opuestas, pero que permiten sobre todo la supervivencia. De eso se trata. Así que fundamental todo lo que es sistema nervioso. Entonces hemos visto los tres clasificaciones: autónomo, periférico y la parte del sistema nervioso central. Y hemos visto también lo que es neurona, tipos de sinapsis y algunas patologías. Creo que está bastante completo. Y alguna consulta que tengan para hacerme, aquí dejo de compartir para poner mi cámara. Trataba de dar algunos ejemplos un poco sonsos, pero sé que a algunos les puede haber quedado más la información acordándose del perro que ladra, porque digo, es muy común eso que pase cuando uno va por la calle, de repente inesperado el perro te ladra, lo tienes aquí a menos de 1 metro y estaba detrás de la reja y se te pone todo, se te activa, todo se activa. Entonces creo que son ejemplos que por lo menos a mí me han servido, me lo han dado otros profes y digo, mira cómo funciona el sistema simpático. Chicos, ¿consultas o dudas? Bueno, se ve que estaba clarita la clase, entonces. O sea que el simpático hace todo lo contrario al parasimpático. Sí, tal cual, hace lo opuesto, totalmente lo opuesto. Así es. El simpático es el que advierte. Sí, el simpático nos advierte y nos prepara para la huida, para el mecanismo de huida. Por ejemplo, si a uno le pasa en la calle que le van a robar, el simpático empieza a actuar. Y por eso corremos más fuerte, porque ya de por sí la frecuencia cardíaca se nos empieza a aumentar. Así que es fundamental. Un mecanismo de supervivencia. Exactamente. Muchas gracias, profesor. No, de nada, Jorge. Bueno, chicos, creo que ha sido todo por hoy. Me parece que han tenido bastante de sistema nervioso, algunos ejemplos como para que entiendan un poco cómo funciona. La clase que viene creo que vamos a hablar un poco de lo que es parálisis facial para que vean
distintos tipos, cómo se trata, qué técnicas hay, cómo se puede trabajar en conjunto con el kinesio para que puedan hacer un buen equipo también y que el paciente se vea sobre todo favorecido por las dos disciplinas, ¿no? Así que está bueno eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, me parece que ya estamos. Vamos a ir cortando con la clase, así que les quiero agradecer por toda la atención que han tenido y bueno, sobre todo para que descansen el fin de semana y nos vamos a estar viendo la clase que viene. Se les va a mandar por mail qué día. Creo que va a ser el viernes, vamos a ver cómo hacemos con eso. No depende mucho de mí, sino de cómo lo organizan el instituto. Pero bueno, chicos, qué buen día que fue hoy. Entonces, gracias. Nos estamos viendo para la próxima. Se les va a avisar si quieren que la clase queda grabada para que la puedan ver de vuelta por si algún punto quieren retomar. Así que nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Dale, gracias Patricia. Profe. Muchísimas gracias. Alberto. Nos vemos, Guido. Chao, Daniel. Chao, Jorge. Nos vemos, Marisa, Mónica, Alberto. Chao, chicos, que anden bien. Tengo un buen fin de semana. Igualmente, gracias.